Perdón, hermanos, tengo problema de señal aquí en la casa, pero seguimos entonces. ¿Cómo podemos responder a lo que el escritor nos está hablando en este pasaje? Y vamos al pasaje que pues, tenemos para el día de hoy, que como habíamos visto anteriormente, está en Hebreos capítulo 10, versículos 23 en adelante. Vamos a ver. Entonces, si alguien me puede leer, por favor. Perdón, Hebreos capítulo 10, 19 en adelante. Si alguien me hace el favor de leer del 19 al 22, vamos a empezar con esa parte. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente ya no tenemos. Muy bien. Entonces tenemos ahí el primer pasaje, la primera parte, y esto nos va a hablar de la plena certidumbre de nuestra fe. Empieza con las palabras así que. Obviamente esta es una conexión con el pasaje anterior, lo que había estado hablando anteriormente. Habló del sacerdocio, habló de la sangre de Cristo, habló del pacto, del nuevo pacto, y en el versículo 17 termina diciendo, o 18 del capítulo 10, y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Habló de que el sacrificio de Cristo es suficiente, más que suficiente para perdonarnos. Y entonces, ahora empieza diciendo que mediante la sangre de Jesús, ya no la ley de Moisés, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Ya hablamos de esto anteriormente. El sacrificio de Cristo, dijimos, nos daba acceso directamente al Padre. Por eso hablamos de que nosotros no necesitamos un sistema sacerdotal, no necesitamos intermediarios, no clamamos a nadie más que a Jesucristo para cuando oramos, y pues también el nuevo pacto nos convierte prácticamente en un reino de sacerdotes. Nosotros podemos llegar a la presencia del Padre, incluso interceder unos por otros, orar unos por otros. Muchas veces nosotros vamos con nuestro pastor, ¿verdad? Y le decimos, pastor, queremos que ore por mí. Y está bien, no digo que esté mal, pero imagínense un pastor que tiene una congregación de 300 o de 500 miembros. ¿A qué hora va a poder el pobre pastor orar por todos? En ocasiones especiales, pues sí, podemos ir con nuestro pastor. La misma Biblia dice que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite y para que oren por él. La Biblia nos llama a orar unos por otros, pero no debemos hacerlo con la idea de que pues el pastor es el único que puede tener acceso al Padre, que él es el que va a poder interceder por nosotros. A quienes pues idealizan mucho a ciertos líderes religiosos, a ciertos pastores, entonces pues hay que ir con él para que él ore, porque a él sí lo va a oír el Señor, porque es un gran líder, porque es un gran pastor, porque es un gran predicador. Eso no es así, hermanos. Cualquiera de nosotros, confiando en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo, tiene acceso, puede tener acceso al Padre.
Y esto es muy importante y hay que tomarlo en cuenta porque pongámonos a pensar en una persona famosa. Yo por cuestiones de trabajo, les he comentado, pues hubo una época en que me tocaba viajar bastante. Y en algunos de los viajes tuve la oportunidad de estar cerca, a pocos metros de artistas. Según recuerdo, estuve en un hotel muy cerca de Ricardo Arjona, en un restaurante, en una oportunidad, en una mesa enfrente estaba Lucero, pues, Nita Nazario, que muchos de ustedes a lo mejor no han oído de ella porque es una cantante antigua, también cerca, pero pues yo los miraba y eh, aparte de que no soy como muy fanático, podríamos decir, de ciertos artistas, pues no me atreví a acercarme porque siempre todos estos personajes están rodeados de gente y de guardaespaldas, que si uno hace el intento de llegar, pues lo más probable es que le digan, ¿a dónde vas? No se puede, no es tan sencillo. Eh, y son seres humanos comunes y corrientes que simplemente son famosos o porque tienen dinero. Y pensar que nosotros tenemos, hermanos, acceso directo con el Rey de Reyes y Señores de Señores. Y a veces no nos damos cuenta de eso, lo ignoramos. Pero el escritor aquí nos dice claramente que mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto. Él es el camino. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino y es un camino nuevo porque estamos en un nuevo pacto, en una nueva relación que Él abrió y vivo porque es eterno, vive para siempre. Y ese camino, dice, Él lo ha abierto a través de la cortina. Y aquí el escritor compara esa cortina, dice, a través de su cuerpo. Ya mencionamos anteriormente en más de una oportunidad que esa cortina gruesa, bordada, que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, se rasgó. Se rasgó de arriba para abajo cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, terminé mi labor, terminé mi trabajo. Entonces, esa labor, ese plan de Cristo al venir al mundo era darnos justamente ese acceso al Padre, y por eso la cortina se rasgó, y se rasgó de arriba para abajo como una señal de que la iniciativa de abrir ese camino, de abrir esa puerta es de Dios mismo, viene de arriba, no de nosotros. Él es el que ha buscado siempre acercarse a nosotros, relacionarse con nosotros. El hombre ha buscado alejarse de Dios, pero Dios siempre ha querido estar en contacto con el hombre y Él nos ha abierto el camino a través de esa cortina que es su cuerpo. Recordemos que el cuerpo de Cristo también fue atravesado, fue rasgado en la cruz. Y dice, tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. ¿Y cuál es la familia de Dios? No es una iglesia de aquí de Guatemala, ¿verdad? La familia de Dios somos nosotros, somos todos. Nosotros constituimos la familia de Dios. Y ese gran sumo sacerdote está al frente de la iglesia, al frente de nosotros. Entonces insiste, acerquémonos. Invita el escritor a que nos acerquemos. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. ¿Qué significa acercarnos con corazón sincero? Yo recuerdo que hace ya bastantes años, cuando estaba estudiando para mi examen privado de la universidad, me reunía con dos amigos. Éramos un grupito ahí de tres que nos queríamos meter al examen privado y nos juntábamos todas las noches a estudiar. Estudiar decíamos nosotros, pero creo que vacilábamos más de lo que estudiábamos. Pero en una oportunidad nos dice uno de ellos, miren, ustedes los voy a invitar a mi cumpleaños, pero no van a tener el descaro de llegar sin regalo, dijo. Y bueno, nosotros lo tomamos a broma. De hecho, hace poco me encontré con él y le dije, vos te acordás lo que nos dijiste aquella vez, así vos me dice, disculpame, es que era muy patojo, hombre, todo lo que hacía con ustedes, no pensaba, me dice, ¿cómo les pude haber dicho eso? Pero el punto es que yo les preguntaría,
alguien que dice algo así, ¿está siendo sincero o está siendo interesado? ¿Quiere realmente invitarnos a celebrar con él o solamente le interesa pues, lo que le vamos a regalar? Esa no es una invitación sincera. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Cómo nos acercamos nosotros al Señor? ¿Qué significa acercarnos con un corazón sincero? ¿Vamos con algún interés? Seamos sinceros. ¿Cuándo nos volvemos más cristianos? Cuando tenemos problemas. Cuando las finanzas no están bien, cuando la familia no está bien, cuando la salud no está bien, cuando el trabajo no está bien. Ahí somos muy buenos cristianos y estamos así rogándole al Señor todo el tiempo. Decía alguien, somos crisistianos porque nos acercamos cuando estamos en crisis. Pero cuando estamos bien, pues como que se nos olvida un poquito. Entonces, lo importante es acercarnos con corazones sinceros, desinteresados al Señor, alabarlo y adorarlo, aunque estemos bien, aunque todo nos esté saliendo bien. Recordemos a los grandes de la Biblia, Daniel dice que todos los días abría las ventanas de su habitación y clamaba al Señor. No importa cómo estaba la cosa. De hecho, los sátrapas y todos sus enemigos utilizaron eso para acusarlo delante del rey, para ponerle una trampa, pero a él no le importaba, él seguía, a pesar de que sabía que podía tener consecuencias, su actitud, él abría las ventanas y él adoraba al Señor. Y Daniel mucho tiempo estuvo bien, Daniel fue el consentido de los reyes, o sea, lo trataban bien y estaba en una corte poderosa y estaba en un rango muy alto de mando por la confianza que le tenían. Él podía haber disfrutado de todo eso y olvidarse del Señor, pero él siempre pues tenía esa devoción, esa sinceridad para alabar al Señor. Eso es un corazón sincero. A eso se refiere. Entonces, nos está invitando el escritor a acercarnos con ese corazón, con deseo de adorarlo, de alabarlo, aunque no necesitemos nada, pues siempre necesitamos, alguna necesidad hay. Y no estoy diciendo que sea malo pedir por las necesidades. De hecho, en el mismo Padre Nuestro, el Señor cuando enseña a sus discípulos a orar, pues les enseña primero a alabar al Señor, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, a someternos a su voluntad. Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo, también como en la tierra. Pero en determinado momento también llega la petición, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esas son peticiones que se están haciendo. Y líbranos del mal. Entonces, no es que esté malo pedir. El problema es acercarnos al Señor solo cuando tenemos necesidad, o acercarnos más, ser más devotos para cuando las cosas no van bien. Eso pues es de bastante interés. Por eso es que no apoyamos la teología de la prosperidad, ¿verdad? Que habla de que si nosotros nos acercamos al Señor, o si tenemos fe, si creemos, pues que vamos a superarnos, que vamos a tener un gran trabajo, que vamos a tener grandes ingresos, que nuestra economía está bien. No participamos de eso. Sabemos que van a haber tiempos buenos, van a haber tiempos malos, van a haber crisis, van a haber problemas, pero en todo tiempo debemos estar alabando al Señor. Como dijo Job, recibiremos el bien del Señor y no vamos a recibir lo malo. En todo tiempo, dispuestos a acercarnos a Dios con ese corazón sincero y con la seguridad, con la certeza, con la garantía de que podemos hacerlo, interiormente purificados de una conciencia culpable. O sea, sin pensar que por nuestros errores, que por nuestra culpa, pues no merecemos estar en la presencia del Señor. O sea, de hecho, no lo merecemos, no somos dignos, somos pecadores, pero el sacrificio de Cristo nos ha hecho aptos para presentarnos ante el Señor. Anteriormente, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, pues sabíamos el terror de la gente por
acercarse al Señor o estar en la presencia del Señor. El mismo Isaías, si ustedes se recuerdan, pues tiene acceso a ver el trono de Dios y ve a Dios en toda su majestad. Y después de que lo ve, lo primero que dice, estoy frito, me voy a morir, porque he visto al Señor. Yo soy de labios inmundos y vivo entre un pueblo de labios inmundos y he visto al Señor. O sea, ya, se acabó todo. Entonces viene aquel querubín y le pone el tizón en la boca y le dice, tus pecados son perdonados. Ya estás apto para poder ver a Dios. No va a pasar nada. Lo mismo hizo Jesucristo. Él nos hace aptos para poder estar en la presencia del Padre. El mismo Pedro, cuando Jesús hace aquel milagro que tiren la red y sale llena de peces, cuando reacciona, yo no sé qué pensó Pedro, si realmente, él no sabía que estaba ante el Hijo de Dios, él probablemente pensó que estaba ante un profeta o ante un ángel, pero lo primero que dice es, apártate de mí que soy un hombre pecador, porque se sabía que un hombre pecador pues, no puede tener relación con un Dios santo. Pero Cristo nos limpia la conciencia. Ya no fue como los sacrificios del antiguo pacto que solo tapaban el pecado, pero que la conciencia quedaba siempre contaminada. El sacrificio de Cristo nos limpia la conciencia y nos da esa certidumbre, esa certeza de que podamos acercarnos al Señor. Ya el escritor lo ha dicho anteriormente, que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para encontrar misericordia y el oportuno socorro. Y aquí lo vuelve a insistir, acerquémonos con corazón sincero, con plena seguridad de la fe. Todo lo que él ha venido diciendo y explicando es para darnos esa certeza, esa garantía, que estamos interiormente purificados de nuestra conciencia, purificados de culpa. Dice exteriormente lavados con agua pura. Esto puede aludir al bautismo. Aunque pues en esa época se conocía el bautismo, también se hablaba de que el sumo sacerdote se tenía que bañar antes de ponerse sus vestiduras y poder entrar a la presencia del Padre. Pero algo interesante es que la Biblia menciona y relaciona el agua con la palabra del Señor. En Efesios 5, 25 a 26 dice, Cristo amó a la iglesia, la casa de Dios, y se dio a sí mismo por ella para santificarla, purificándola por el lavamiento con agua por la palabra. O sea, la palabra del Señor es el equivalente a esa agua pura que nos lava también. El conocimiento, el estudio de la palabra, el practicar la palabra del Señor, pues es el equivalente a ese lavamiento también exterior. La sangre de Cristo nos purifica interiormente, nos limpia, nos lava de nuestras conciencias. Pero la palabra de Dios pues también hace un trabajo externo en cuanto a cómo debemos actuar en nuestra vida cristiana. Siguiendo con el pasaje, los versículos 23 al 25, nos hablan de la perseverancia. Primero, pues nos invita a acercarnos, a tener confianza, a tener esa certeza de que no va a haber un guardaespaldas que nos rechace o alguien que se interponga entre nosotros cuando nosotros queremos acercarnos a la presencia del Padre. Y ahora, pues nos da un llamamiento adicional a perseverar. Mantengámonos, pues, dice, firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Primero, acerquémonos con confianza, con fe. Segundo, mantengamos firmes la esperanza que profesamos. Y esta palabra profesar, pues tiene su raíz latina también, de dos palabras, pro, que es estar a favor. Oímos pues que estamos en pro de la alfabetización, en pro de los derechos humanos, significa que estamos a favor de algo. Pro. Y fesar es confesar, viene de eso, de confesar. Entonces,
Profesar es hablar de lo que creemos, es confesar lo que creemos. No es suficiente creer, pues también tenemos que hablarlo, tenemos que profesarlo, tenemos que hablar del Evangelio, compartir el Evangelio. Recordemos lo que dice la palabra, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que el Señor lo levantó de los muertos, que pues, entonces somos salvos, pero nos invita a confesar con nuestra boca. Entonces, mantener firme la esperanza, esa esperanza de la que hablamos, de la que compartimos con los demás, de lo que evangelizamos, pues tiene que ser firme. ¿Y por qué la vamos a mantener firmes? ¿Por qué nos vamos a mantener en eso? Porque el que hizo la promesa es alguien que no va a fallar, es alguien fiel. El Señor es fiel a sus promesas. Él no va a dejar de cumplir lo que Él ha prometido. Entonces nuestra esperanza es esa, que sus promesas se van a cumplir, que sus promesas, la palabra del Señor, son para nosotros y Él no cambia, no va a cambiar de opinión, a menos que nosotros pues cambiemos también nuestra actitud y abandonemos, como vamos a ver más adelante. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Este llamado, mis hermanos, es realmente importante e interesante para nosotros. La relación entre los hermanos es vital. La relación, el compartir con los hermanos en la iglesia, como ya decía, el orarnos por otros, el estar pendientes de los demás, el estimularnos al amor y a las buenas obras. Ya sabemos que las buenas obras no son para salvación, pero son una consecuencia de nuestra fe. Y tenemos que estimularlos unos a otros a hacer buenas obras. Y esto es vital en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Si ustedes buscan una concordancia, muchas Biblias tienen concordancia, o hay otras concordancias que están por aparte, pero si ustedes buscan en una concordancia la palabra unos por otros, van a ver que es una de las frases que más se utiliza en el Nuevo Testamento, unos por otros. Oren unos por otros. El mismo Jesucristo, bueno, en Juan hay muchos ejemplos de eso. Jesucristo dijo, una sugerencia les doy, ¿verdad? Que se relacionen unos con otros. Así dijo Jesús. No, él dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos ama el Señor? ¿Nos amará con sinceridad o por interés? Definitivamente el amor de Dios es un amor totalmente desinteresado. ¿Qué le puede interesar a Él de nosotros? ¿Qué podemos darle nosotros al Señor para que Él pueda tener algún interés? Pero Él nos ama. Y hemos mencionado muchas veces que el amor es una decisión. Tenemos que tomar la decisión de amar. Hay gente que nos cae mal. A lo mejor hay hermanos que decimos, como decimos, no lo podemos ver, no podemos ver ni en pintura, pero tenemos que tomar la decisión de amarnos. Y el Señor nos da un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como Él se ama. Y el unos a otros está plagado por todos lados, especialmente en Juan. En esto conocerán los demás que son mis discípulos, en que se amen unos a otros, dice el Señor. Y hay muchos pasajes, podríamos mencionar muchos, pero bueno, en Efesios dice que nos confesemos los pecados unos a otros, que sean misericordiosos unos con otros. Y hay otro también, el de someteos unos a otros, dice también. Y eso, pues, me imagino que no debe ser como lo favorito de muchos de nosotros, ¿verdad? Porque eso de someternos en nuestra naturaleza rebelde no cabe mucho. Ay, es que esa hermana que pusieron ahí a dirigir el ministerio tan mandona que es, no sé por qué la pusieron a ella. Ella cree que pues, lo que ella dice es la ley, ¿verdad? O el hermano ese que pusieron ahí no tiene forma de pedir las cosas, ahí cree que uno de sirviente está. Sometámonos unos a otros en amor. Eso es lo que el Señor manda y eso
por eso habla, que no dejemos de congregarnos. Esta pandemia pues nos limitó durante mucho tiempo de poder compartir, de poder congregarnos, de poder estrechar la mano del hermano o de darle un abrazo. Y esto, pues hablábamos con las parejas, con los matrimonios, de que desde el punto de vista científico, la neurociencia ha detectado que la relación entre amigos, entre esposos, entre hermanos, tiene efectos poderosos en nuestro organismo de salud. Se generan hormonas como la oxitocina, que es una de las hormonas que ayuda a combatir el estrés y que da pues mucha tranquilidad y que regula muchas de las funciones del organismo. Entonces, estamos diseñados, el diseño divino es para vivir en armonía, para vivir en comunidad. El mismo Dios lo dijo al principio de la creación, no es bueno que el hombre esté solo. Y no se refería solo a la pareja, sino estamos diseñados para eso, tenemos que vivir en comunidad y sobre todo con pues, nuestros hermanos en la fe, que podamos compartir, que podamos animarnos. No vamos a la iglesia para criticarnos, para ver cómo vino aquel, que aquel otro ya no vino, que aquella como la ropa que trae, sino para estimularnos al amor, a las buenas obras, a poder reunirnos y poder decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde hay necesidad? ¿Qué hermanos pues a lo mejor están enfermos o oramos por ellos, o quienes tal vez están pasando problemas económicos? A ver, un cuchubal, una colecta, una cooperacha, como queramos llamarla, y vamos a ayudar al hermano para que compre sus medicinas. Estimularlos en amor, en buenas obras, eso es a lo que el Señor nos llama, y especialmente en esta época hay muchas formas de poder ayudar. Pero es importante el poder congregarnos. La pandemia nos enseñó que podemos estar cómodamente en nuestra casa los domingos, viendo ahí por televisión el servicio, no pasa nada, no gastamos gasolina, no vamos al tráfico, no tenemos ni siquiera que vestirnos, ¿verdad?, para ir a la iglesia, sino ahí, pues, de cualquier manera podemos estar en la casa. Entonces podemos tener la tentación de acomodarnos. Y bueno, aquí nos quedamos, ¿verdad? Total, aquí oímos el mensaje, no necesitamos un edificio para ir a alabar al Señor, desde nuestra casa podemos hacerlo, el Señor nos oye, pero estamos fallando en congregarnos, en compartir con los demás, en orar unos por otros, en poder relacionarnos, aunque sea tomándose un cafecito, no importa, pero hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu familia? ¿Necesitas algo? ¿Qué te podemos ayudar? Hay tanta gente enferma, mis hermanos. Ahorita aquí, por lo menos en Guatemala, los niveles de contagio están subiendo. Aparentemente hay una cepa mucho más agresiva. Hay mucha gente enferma con problemas. Pues nosotros no podemos ser indiferentes a eso. El Señor nos llama a velar unos por otros. Animémonos unos a otros. Y con mayor razón en estos tiempos. ¿Qué pasa en estos tiempos? Ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿De qué está hablando el escritor? ¿De qué día estará? Pues definitivamente del día que esperamos todos los cristianos, el día de la venida del Señor, ¿verdad? Cuando Cristo venga, que para algunos es buena noticia, para otros no tanto. Como aquel hermano, ¿verdad?, que estaba en la iglesia y se quedó dormido en el sermón, y de repente el predicador dijo, ¡Cristo viene! Y se despierta todo asustado. ¡Ay, Dios, ¿dónde? Hay quienes, pues no les agrada mucho la idea de que Cristo venga, pero el día se acerca, cada vez está más cerca. Y pues es ese día que para muchos va a ser de condenación, pero para nosotros es de recompensa por haber creído. Entonces no debemos temer a ese día. Y ese día de juicio para nosotros, pues va a venir cuando se nos acabe la vida, y no sabemos en qué momento se nos va a acabar, así que tenemos que estar alertas todo el tiempo. Puede ser que el Señor venga antes, puede ser que no, pero el momento a nosotros nos va a llegar cuando dejemos este mundo. Entonces, sabiendo
ese momento puede llegar sin previo aviso, pues debemos estar vigilantes y estimulándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, porque todos estamos expuestos a tropezar, todos tenemos momentos débiles, todos tenemos altibajos y necesitamos al hermano que nos exhorte, que nos aliente, que nos haga ver las cosas malas. Es importante también exhortar a los hermanos, siempre con amor, pero si vemos a alguien que no va bien, que está mal encaminado, es importante decirlo. Yo recuerdo que hace muchos años una hermana se me acercó y me dijo, hermano, Walter, quiero hablar con usted. Sí, hermana. Dice, quiero pedirle perdón. ¿Y por qué me tiene que pedir perdón? Es que el Señor puso en mi corazón que yo orara por usted. Y he fallado, no lo he hecho mucho. Siento que usted no anda muy bien. Y miren, hermanos, me lo dijo en un momento tan oportuno, tan adecuado, que definitivamente el Señor lo puso en su corazón. Yo le creí lo que ella me dijo porque me habló en un momento que realmente necesitaba. Entonces necesitamos esa exhortación, necesitamos que alguien nos diga, no estás bien, hermano. Pero nada que te lo diga, pero no estás bien, y es mi obligación como hermano, por el amor que te tengo, decirte que tienes que corregir esa situación. Y oremos, y te ofrezco orar por ti y ayudarte. Si estás en esa situación por problemas financieros, yo admiro cómo te ayudo, o como sea. Pero eso es nuestra labor como cristianos. No solo estar disfrutando de todo lo que nos ofrece el Evangelio, de bonitos sermones, de bonitas enseñanzas, sino pues también de poder pensar en los demás y no solo en nosotros mismos. Y ahorita pues viene la exhortación más fuerte del libro de Hebreos. Una exhortación realmente dura. El escritor, como ya dijimos, es un excelente maestro, es un excelente predicador, sabe cómo manejar la situación, entonces ha dado mucho ánimo, ha dado mucho aliento, nos habla de la certeza, de la seguridad que tenemos en Cristo, del amor de Cristo por nosotros, del sacrificio que ha hecho por nosotros, del valor de su sangre, y nos ha dado toda esta doctrina, todos estos argumentos, y entonces ahora tiene que ir, como dicen, duro y directo, a exhortar sin problema. Es importante que nosotros también pues, podamos estar abiertos a exhortar y a recibir la exhortación, porque a quienes les gusta exhortar mucho, ¿verdad? Pero no les gusta que les exhorten, que les digan nada. Y pues cuando hablamos de no dejar de congregarnos, pues muchas veces pensamos, bueno, ¿será que la iglesia solo va a ir a recibir abrazos y cariño y bendiciones? No, eso no sucede así. Hay mucha gente que dice, es que yo dejé ir a la iglesia porque vi cosas ahí que no me gustaban. En todas las iglesias vamos a ver cosas feas, va a haber hermanos que nos van a mirar feo, van a haber algunos otros pues, de los que no somos de su agrado, pero así, pues es importante obedecer. En cualquier lado que estemos, vamos a encontrar gente a la que no le caemos bien. Eso pasa en la casa, pasa en la familia. Entonces, ¿por qué no va a pasar, pasa en el trabajo? ¿Por qué no va a pasar en la iglesia? Pero no es una excusa para nosotros hacerlo. El Señor dice, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con los demás. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por estar bien con los demás. Ya si hay alguien al que le caemos mal y no puede vernos ni en pintura, pues ya será su problema. Pero el trabajo, el compromiso nuestro es estar en paz con los demás. Pero finalmente aquí, pues como dijimos, hay una exhortación y una exhortación muy fuerte, que dicho sea de paso, ha sido mal utilizada. Eh, ha sido utilizada para manipular muchas veces a la gente. Algunos predicadores o pastores la utilizan para meter miedo a su congregación y que estén en la iglesia por miedo. Pero
no podemos sacarla de contexto. Aquí tenemos que estudiarla y analizarla en función de todo lo que el escritor ha venido diciendo y lo que va a decir después. Y no solo en función de eso, sino en función de lo que dice la Biblia en otros pasajes. Para poder entender esto, tenemos que conocer Deuteronomios, como está aquí, en Números, pues, muchos pasajes que nos pueden ayudar a entender esto. Pero vamos a tratar de hacerlo no tan complicado, ¿no? de comprender. Y leamos el pasaje. Dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, dice esta versión. Hay otras versiones que dicen voluntariamente. Yo pues, me inclino más por esta, me gusta más esto de obstinadamente. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y la referencia está aquí a Deuteronomio 32-35. Y también el Señor juzgará a su pueblo, versículo 36 y el Salmo 135-14. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Si leemos este pasaje, si solo tuviéramos este pasaje en la carta de Hebreos, si solo tuviéramos este pasaje en toda la Biblia, pues sí sería de que todos tembláramos, ¿verdad? Y entonces estamos fritos todos. Pero si lo analizamos a la luz de lo que el escritor ha venido diciendo y a la luz del resto de la escritura, pues vamos a entender lo que realmente quiere decir. ¿Quiénes son los que han recibido el conocimiento de la verdad? Pues el escritor ya ha venido hablando de esa verdad. Ha estado dando todo este conocimiento de Cristo. Cristo es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo él. Y también conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. Entonces, alguien que ha recibido el conocimiento de Cristo, del sacrificio que él ha hecho, del poder y el valor de su sangre preciosa derramada en la cruz. Si esa persona peca, como ya dije en otras versiones, la Reina Valera dice voluntariamente. Ya no hay sacrificio por los pecados. ¿Qué es pecar voluntariamente? Bueno, todo pecado es voluntario. Yo no puedo decir, es que malinformé a aquel hermano, pero fue sin querer, ¿va? O me robé una ofrenda que estaba ya abandonada, pero pues, así fue automático, no es que yo haya querido hacerlo. Mentira, o sea, todo pecado es voluntario. Desde ese punto de vista, pues estaríamos mal. Por eso a mí me gusta esto que dice obstinadamente. Obstinadamente y es otra cosa. Obstinadamente ya es levantar la mano en rebeldía y oponernos al Evangelio. Entonces, aquí se refiere más al pecado de apostasía. Ya anteriormente explicamos qué es la apostasía. La apostasía es rechazar el sacrificio de Cristo. O es, pues, hacerlo de menos, subestimar el sacrificio de Cristo y abandonar la fe. El problema que existía con los lectores originales de esta epístola era que estaban con tantos problemas por ser cristianos que podían tender a dejar la fe, a abandonar la fe, o por confusión, o por ignorancia, o por presión de los judaizantes, pues tenían la tentación también de regresar al antiguo pacto, de regresar otra vez a querer ser justificados por las obras o por los sacrificios. Y entonces, de esa manera estaban rechazando el sacrificio que Cristo había hecho. Entonces, por eso el escritor
se ha ocupado tanto de explicar con lujo de detalles lo que significa el- la misión de Cristo, el trabajo de Cristo, lo que significa Cristo mismo como Hijo de Dios, ha explicado y ha dado suficiente evidencia de todo eso. Entonces, para que los lectores pues, estén claros de la verdad. Entonces, alguien que conoce eso, que está claro, que ha, pues, de alguna manera conocido a Jesús y dice, y peca obstinadamente, rechazando el sacrificio. Básicamente se trata de rechazar lo que Cristo hizo. Para tal vez intentar entender un poquito esto, hace tiempo leí una noticia, bueno, leí una noticia de algo que pasó hace ya, no sé, como 10 años atrás. Eh, Creo que fue en España. Había un muchacho en el hospital, un muchacho de 15 años con leucemia. Y entonces estaba muy mal y los doctores dijeron, bueno, tenemos que hacerle una transfusión de sangre. Resulta que los padres, por un tema religioso, por una creencia religiosa, ustedes saben que hay pues, algunas creencias que no aceptan la transfusión de sangre, eh, se opusieron. Se opusieron a que le hicieran esa transfusión de sangre al muchacho y el muchacho falleció. Entonces las autoridades estaban con el dilema de si responsabilizaban a los padres por la muerte del muchacho, pero creo que por tema legal no se puede obligar a nadie a recibir una transfusión. Se necesita una autorización para poder hacerla. Pues entonces rechazaron el único remedio, el único método que podía salvar al muchacho de la muerte. Entonces murió. Lo mismo pasa con nosotros si rechazamos el único camino al Padre, si rechazamos la única forma que tenemos de acercarnos a Dios, si rechazamos el único camino para nuestra salvación, ¿qué nos espera? Pues el escritor es muy claro, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Se refiere a ese rechazo voluntario, obstinado. No se refiere a que pues estoy luchando con un hábito que tengo desde antes de venir al Señor, perdón, y tengo ese hábito, pues a lo mejor con el alcohol, o a lo mejor con el tabaco, o a lo mejor no sé, la pornografía, qué sé yo, y estoy luchando constantemente con ese hábito y a veces lo logro vencer, pero a veces caigo en la tentación, ¿va? Entonces, ¿será que ya no hay sacrificio? No se refiere a eso. Todos tenemos una lucha constante a diario con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestros hábitos, con nuestra tendencia humana hacia el pecado. No se trata de eso, se trata de rechazar abiertamente el sacrificio de Cristo. Cualquiera dice que rechazaba la ley de Moisés, moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y dice, el fuego ardiente, dice el 27, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Pues obviamente los que están en contra de él, los que rechazan a Dios. Nosotros no somos enemigos de Dios. Nosotros pues, conocemos la verdad y hacemos nuestro esfuerzo todo el tiempo para poder estar en paz con el Señor. Y fallamos constantemente. Todo el tiempo estamos fallándole al Señor. Pero Él está intercediendo por nosotros y su sangre derramada en la cruz está limpiándonos y haciéndonos aptos para estar nuevamente a la presencia del Señor. Todo el tiempo. Entonces, esto que menciona el versículo 28, cualquiera que regresara a la ley morir remediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos, habían varios pecados en la ley de Moisés, que la sentencia era la pena de muerte, pero solo uno en especial pues requería de 2 o 3 testigos.
probablemente a esto se esté refiriendo, y ese era un pecado que está en Deuteronomio 17, versículos 2 al 6, y era el pecado de la idolatría. La idolatría, el hacer, seguir a otros dioses o hacer sacrificios a otros dioses, pues solo requería del testimonio de más de un testigo, de 2 o 3, y entonces la pena era, pues, morir lapidado. Probablemente a eso se esté refiriendo aquí cuando habla de la ley de Moisés. Entonces, él compara eso, dice, en la ley de Moisés, el que rechazaba eso, el que cometía ese pecado, pues moría irremediablemente. Entonces, ¿cuándo mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Miren lo que está diciendo. ¿Qué pisoteamos nosotros? Pues probablemente un gusano, una cucaracha, un insecto, eh, porque es algo repugnante para nosotros. Entonces, ¿cómo no va a haber un castigo para alguien que pisotea al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, que ha insultado al Espíritu de la gracia? Y vemos que aquí está mencionando de alguna manera la Trinidad, porque están mencionando a Dios, al Hijo de Dios. Los que somos padres sabemos que una ofensa que le hagan a uno de nuestros hijos, una humillación que le hagan a uno de nuestros hijos, es peor que si nos lo hicieran a nosotros mismos. Nos ofende mucho más. Entonces, el que pisotea al Hijo de Dios, pues obviamente ofende a Dios en gran manera. Entonces, aquí está hablando de ofender al Padre, ofender al Hijo, y también menciona a insultar al Espíritu Santo, el Espíritu de la gracia. A eso se refiere, por eso no debemos sacar esto de contexto, sino entender a qué se está refiriendo. Pues conocemos al que dijo, mire la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa, dice, es caer en las manos del Dios vivo. Entonces podríamos decir nosotros, bueno, entonces ese pecado, sí, pues estamos muy lejos de cometerlos. Y pues ¿quién va a cometer eso? Pero cuidado, hermanos, porque hay ciertos pensamientos que nos pueden llevar sutilmente a la apostasía. Yo he conocido gente, seguramente ustedes también. Había una persona muy cercana a la familia, que tenía un cariño muy especial, pero su mentalidad era, y en más de una oportunidad me dijo, yo pues, yo no le hago mal a nadie. Yo nunca le he puesto un cuchillo en la espalda a alguien para robarle la billetera o, o he malinformado a alguien. No, yo no le hago daño a nadie, entonces yo no necesito la religión. Entonces podemos tender a pensar eso, que somos buenas personas, entonces, ¿para qué vamos a necesitar el sacrificio de Cristo o el perdón si hacemos las cosas bien? Otra vez un compañero de trabajo llegó contando a la oficina, fíjense que ayer me invitaron a un grupo ahí evangélico, y pues varios dieron sus testimonios de lo que hacían. Yo no soy como ellos, yo no estoy tan fregado como esos sí, pecadazos, ¿verdad? Yo tengo mis cositas, pero no son tan malas. Y esa tendencia a pensar que estamos bien, que pues nuestras buenas obras, las cosas buenas que hacemos, pues ya nos han garantizado, ¿verdad? Que vamos a salvarnos. Otra vez un hermano de la iglesia me comentó, mira vos, fíjate, me dice que me invitaron a dar mi testimonio en un grupo, no sé qué grupo, pero me invitaron a que yo dé el testimonio, pero yo no sé qué voy a decir porque yo estoy bien. Yo todo el tiempo he hecho las cosas bien, entonces yo no tengo como que nada de qué dar testimonio. Como quien dice, no tengo nada que agradecerle al Señor, ¿no? Porque yo siempre me he portado bien y siempre he hecho las cosas bien. Entonces, hermanos, esa actitud, ese pensamiento, eso creer que somos autosuficientes, que nosotros nos portamos bien, que hacemos las cosas bien, que no le hacemos daño a nadie, entonces estamos bien. Es subestimar el sacrificio de Cristo. Constantemente ofendemos al Señor. Constantemente estamos fallándole. Y necesitamos aferrarnos a la sangre de Cristo, al sacrificio de Cristo, para entender que somos pecadores, no somos dignos de
estar en la presencia del Señor y sin embargo el Señor nos ha hecho, nos ha dignificado, nos ha adoptado incluso. Porque otro problema también es sentirnos indignos todo el tiempo. Hay gente que dice, yo no sé, creo que el Señor me podría perdonar mis pecados, es que he hecho tantas cosas malas que a saber si tendré perdón. Eso también es subestimar la sangre de Cristo. El Señor es poderoso para perdonar y olvidar cualquier tipo de pecado. Entonces, cuidado con esos pensamientos, cuidado con tal vez sin querer rechazar el sacrificio o subestimar el sacrificio de Cristo. Es muy valioso, hermanos. Lo que el Señor ha hecho por nosotros es muy valioso. Y bueno, tenemos un último pasaje y yo creo que lo vamos a tener que pues mencionar muy rápidamente o dejar para la próxima semana porque ya se nos terminó el tiempo, pero lo importante es pues que tenemos que responder a lo que el Señor ha hecho por nosotros, al sacrificio de Cristo, valorarlo. Es un sacrificio importante, es un amor grande el que el Señor nos tiene, no lo podemos subestimar, no podemos hacerlo de menos, y el Señor toma en serio el pecado, no es algo que pase desapercibido. El Señor es un Dios justo, esa es la garantía que tenemos. Yo siempre he dicho que si a mí me tocara definir quiénes se salvan y quiénes se pierden, pues seguramente haría muchas injusticias porque las juzgaría de acuerdo a mis criterios humanos, pero la ventaja y la bendición que tenemos es que sabemos que es un Dios justo, que Él va a impartir justicia. Pero esa justicia, pues también debe castigar al mal. Cuando hay un delincuente y comete una fechoría, un crimen o lo que sea, la justicia se encarga de castigarlo. Y nosotros clamamos por justicia. Cuando vemos tanta maldad en la tierra, pues no nos hemos preguntado, no ha ardido nuestro corazón diciendo, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué el Señor permite tanta violencia, tanto crimen, tanta decadencia en el mundo? Pues hermanos, la justicia de Dios se va a hacer sentir, va a haber un momento que Él va a hacer justicia, Él va a ser justo. Entonces, los que estamos en paz con el Señor, los que estamos en obediencia al Señor, hablamos la semana pasada mucho de la obediencia, los que nos esforzamos por obedecerlo, porque no todo el tiempo vamos a cumplir, pero por lo menos mantenemos ese compromiso y ese deseo de obedecerle, de hacer su voluntad y de estar en comunión con Él, y tenemos esa certeza que en cualquier momento podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, que el Señor esté intercediendo por nosotros. Tenemos esa garantía, esa confianza. Entonces, no le tenemos miedo al juicio. Como un instinto natural rechazamos la muerte y le tenemos miedo a la muerte, pero para el cristiano ese momento va a ser un momento glorioso, porque es el momento en que nos vamos a encontrar con el Padre y vamos a poder disfrutar de sus bendiciones, de sus promesas, de todo lo que Él ha prometido y tiene preparado para nosotros. Así que lo dejamos hasta aquí. Vamos a seguir con los otros pasajes la semana entrante. Como dijimos, es un pasaje largo y el mismo escritor de Hebreos nos ha dicho que hay mucho de qué hablar, pero por tiempo lo dejamos aquí y esperamos que les haya quedado más o menos claro. Así que si hay pues, algún comentario, alguna duda, pues todavía podemos tomar un minutito si ustedes lo permiten. No hay dudas, no hay comentarios. ¿Estamos todo bien? Hagamos aquí la grabación.